Pina, Coina, Mahame, Ayuma, Wiruma, PM, Pende, programa. Y ande programa entero, Beteva, Peganaro, Vaquera, Vaquina, ya, Agatural, hermano, fuera, Pastor Billy Vázquez, estaba, Coronel Bogado, departamento de Itapuague, Peina, Yepuita, Sope, ahí me llevo a Pende, Nivey, Ame, Evo, PM, PTI, abrazo, rompe, espalda, o PPP, hija, o Purun, Baite, y Paitema. A ojo, va a vender a Arigina, Peba, a Peisha, Yahari, ese y en el programa Araja, Araya, Seina Juan, edición número 361, Juan, capítulo 8, verso 53 de Caja Torari, que fuera entero vete a ver, ya pues acá vejina, ya huequeta vendero vas a entero vete a ver, barete por tombo verape, jova, vendere cobe ari, a este imagina rostro resplandeciente. Jesato yesare covenereje ara yashua hamashiarera y tepe que a peina coina ñaimeye imagina y hago semana vayamos más a me lo mitad 8:53 vemos mañana Juan llamo un ama veilla ojina más 595-985-162-975 ja este imagina mañana pumburipo pewa claro, pilo, mitad, y que tuve en bula, pene mensaje, y es ahí, pire, miñe, pire, pene, eñe, ponando un mi, pelliru, se miro oración, ya reco día de oración, ayuno, ya reco vigilia, pregunta y respuesta, va tú a la hora. Ya reco grupal, ya reco personalmente, ya responde a Vigina. Hoy no estudia sea hoy cuál se vea con ambas yo recobea pregunta recoge grupo bebé que tuya y que hoy tiene reglamento y deben de cumplir veas allá ya pega con número más 595-985-162-975 línea personal lo mira vea o por andu ahí nada recopa tigo areco hay línea tigo pero sea ahí conectado a internet línea personal ve. O sea, ahí de provecho a PM 0985-68-98-24. Pecuamos ahí, ojina con esa página con a numerito y oña. Bueno, baico ya muñe por un mijanguaco, ya cosa semana ya, no, lo vean una vez respondemos con si los judíos en algún momento idolatraban a Abraham. No pegan lo que ellos hacían es claro, como era patriota, con grandes mandanas y que allá. Pero idolatrar no, porque en ese caso ellos sabían que el primero y segundo mandamiento, pero así para idolatrar, hemos hecho en el sentido de que le engrandecieron más él que el Mesías va. Dice porque no creían en el Mesías. Claro, para ellos Abraham era desde el punto de vista espiritual, alguien muy superior, que alcanzó un nivel espiritual barete, en ese sentido. Sí, pues ellos claro, una vez que rechazaban al Mesías, siempre se acuerda la inesperanza y por los méritos de los patriarcas. Bueno, por lo que dice en el 8:53 de Juan. Entonces, bueno, sí, no es que ellos le idolatraban a las hijos de cuerda o idolatrar a ver a Abraham, pero sino que no aceptan de cuerda al Mesías, iba y vende ahí o sea, si o idolatráramos a Abraham, vengo tipo que le tenía que hacer ahí un culto y demás cosas, pero ellos nunca hicieron eso. Nunca hicieron eso. Saben que no tienen que hacer, porque por lo menos puede parte de mandamiento y bien consciente. Pues. No tenemos, bueno, no hay registro ahí por lo menos en el Nuevo Testamento ya eso, ¿verdad? Que en tiempo del Mesías los judíos estaban practicando idolatría allá.
Eh, el hecho de que o defendés y la postura o defendés y el patriarcado, eso no podemos pues decir que es idólatra. Ya entendés, pues la idólatra, ¿va? ¿Desde qué punto va? Esa es la idolatría, o sea, ponerle a alguien en lugar del Todopoderoso y elevarle a la categoría de un Todopoderoso. Y rendirle culto, homenaje y adoración. Cosa que se le hizo a los tangas de escuelas allá, a las estatuas de escuelas. Ojo que en el mandamiento hoy prohibido de que tú honrar de su hija de tu amiga, de que tú honrar al hijo y que tú honrar al padre. Pero en el mandamiento de no te harás imágenes ni te postrarás ni nada, o sea, está prohibido ni siquiera honrar a las imágenes. Entonces, al honrar a una imagen simplemente ya es un acto de idolatría. Al servir a una imagen, en el sentido de que, bueno, ya pues yo la hiara, hemos tenido chupe, hemos de iscuera, hemos procesión, pues ya, y quema idolatría. Veo si una vez explica para el tema, guri, allá poti audio. Va pon vare el año va a ser un pibiu para. Se un manape de doblar rodillas y nada. Pon vare explica para el tema, me con aguri. En este caso, a ver, en 853, ¿ves? Ya leí ley trasfondo. No creo que haya están idolatrando a otra pregunta. Muchos hoy idolatran a sus líderes en el sentido de obedecer lo que dicen ellos y dejar de lado la palabra de Elohim. Bueno, en ese sentido hoy otro pitopú. En el sentido de en ese sentido, claro, también desplazan yo creo que está bien eso. Pues, de pena verla y a la hombre, que sí que de obedece ver la hombre, de con la escritura de ella, pues la escritura es ella, sino la hombre es ella. En ese caso se está idolatrando la doctrina del hombre. Sí. Y ponen de ahí. Bueno. Esta congregación muy pesa ahí. Pastor más ahí, paí más ahí, obispo más ahí, papa más ahí, roe más ahí. Hoy vio para la Biblia, no anda y por ahí veo bueno. Se está siguiendo a un líder, se está obedeciendo cabalmente lo que dice, pero se está dejando de lado lo que está. En este sentido también los judíos, en ese caso sí los judíos estaban teniendo problemas. Porque cuando el Mesías estaba, ellos tenían ese problema. No hacemos en el sentido de que... Pero acá el tema es idolatría en el sentido, en el sentido de que o adorás y vir. Acá ustedes me están había sido esto sería peango joveta ñande en el lado de adulterio espiritual o fornicación espiritual, cuera lo y que beta pea. Pues si ya entiende beta. Bueno, 8:53. Ya mañana de texto. 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Bueno, 53, Bim. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió? O los profetas, quien también murieron. ¿Quién pretendes ser? Va ahí donde eres de Yehela Pishon. Guarani, bellazo. Y esa es mi Guarani. 53. De ahí coheren de Yehe va egua subeja oreru Abraham, wi. Mamaba o manoa cue. Abei umi profeta, wi. Ha escuera abei ya o manombama. Maba y conde ere de Yehe deja eja. ¿Quién? Maba y conde eren de Yehe deja eja. Va y conde ere Yehe. Dicumba, es famoso. Ñande Guarani te ve.
Digo mamba. Digo mamba, él era como si fuera que anda y me vestió yo. No, pero y ahí nada. Sí, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre? No, no, no. En el sentido, vamos a tratar de especificar esta pregunta, pues, y claro, y vea. Pregunta, a ver, en el sentido de que acá ellos no le están idolatrando a Abraham, pero sí le tienen por alto estima, en alto honra, por ser un patriarca y que era un patriarca que tenía un nivel espiritual grande allá. Entonces, según ellos, el Mesías no ni talones allá. O sea, digo, ni siquiera dejó putila mi otro profeta calibre de ayuda a ver en Borusú, en Botusha, va ahí con Yeje. Ahora, lo único que podían, el único que podía superar a Abraham, bueno, y cuando dice todos los profetas se refiere también a Moisés. El único que tenía el rango de superar a esto era el ungido, el Mashiach, Ha-Mashiach, el Ben Elohim Ha-Mashiach, el hijo de Elohim, el Mesías. Bueno, y si Yeshua ellos respondieron su escuela a no hinaupe. Si os dependen por responder esta secuencia, de comba eren de Yeje. O sea, y ahí era otra magnífica oportunidad. El Mesías y en su escuela el Mesías Yahoshua. Porque el Maico superata a Abraham, Maico superata Moisés y a los profetas, Elías, Isaías, tiene que ser el Mesías. Únicamente. Aunque el Mesías ya areteimo en su escuela desde el principio mango en su escuela seja amo y ayu. O sea que la escuela siempre es calío es calado. Por no aceptar y vila. Y ya de contraliteración, a ver, dice, sí tenemos, sí hay transliteración, 853. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió? Bueno, y ese amigo jopa ese. Si es así como dice, vean la transliteración. ¿Eres tú superior? Es en domina, sea. Si es así como dice, transliteración veje y besa. Eres tú superior en unción y autoridad que Abraham que murió, a pesar del mensaje que portaba. Eres superior a los demás profetas inspirados que hablaron mensajes de Elohim, pero que de igual modo murieron. Si tienes mayor autoridad que ellos, entonces, ¿quién pretendes ser? Pebesi. Peala más o menos la y tema de conversación. Unción o la tema, a ver. Y sí, que obviamente, sí, para la hija pues, el único que tenía que superar en unción a todos los profetas, a Abraham, a Moisés, hasta el día ve. Sí, en poder. El profeta poderoso, de por ahí ya se cuera. Ahora, ¿por qué el tema aquí con el Mesías, él era, porque él es el Hamashiach, el enviado del Padre, el Hijo del Padre, por eso es superior. Otra cosa, estos profetas murieron y ninguno resucitaron. El Mesías muere y resucita. Pero judíos, no. Anga o resucitaría, cuera o pagallita o hina oye es aguañe mondas abuela cuerpo. A mí no compone ni hemos no sube hemos ponado la de tortas a último y te vemos hizo la frutilla más hermosa de Aregua. Digo Areguana es la pina capital de la frutilla. No, ella puso a caminar, de ahí con de tú sabes, no, han podido señal mató ya por el Mesías. Señales de profeta hizo, pero es el problema, no, pero con demonio. No, pero espíritu maligno, no,
sea, la olla de hoy uno no se acuerda un guaypata pues no hoy ni ojo putila el nivel de ninguno de los profetas. Como siempre se acuerda pudo desecharse eh, un y que se o de prestigiarse y la mesianidad de Yahoshua. Vea, el objetivo es anti-mesías, güey. Bueno. Pues bueno, ¿a quién pretendes ser? Maiko eren de jaeja. Maiko eren de yejeja eja. Ambos hubiese matado por las señales, por la palabra, ere, amango explicar. Hubiese matado y te sube el Mesías. Bueno, y ahora pues ya le pusieron un examen final allá las y no, tú sabes, Abraham, Moisés y todos los profetas ahí. Que sí que ella es la Mesías, pero ella juzgata su veñande. Tipo ti trampa y llega, siempre es calado, ahora con esta declaración, si el Mesías decía que él era superior a todo ello, aunque andas ahí, por blasfemo ya rata su vez y ya el Mesías responde jamás, vea. A ver, preguntas y ¿por qué le hicieron esta pregunta? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? ¿Quién pretende ser? Pongo las bricanas, y no bueno se tú de PMP citan ondas ahí o sea o ya poti respuesta o por un que no hay otro sata super capaz hoy la PPT o indemoi. Entonces tenía que él ser sabio. Obviamente, él sabemos nosotros por fe que el Mesías es superior a todos estos profetas por ser el hijo, el enviado del Padre, de Elohim, el Hamashiach. Y que se diferencia en ello que él muere y que resucitó y que va a volver y va a reinar y va a ser rey de reyes y soberano de todos los soberanos. O sea, tiene título mucho más que esto. Pero cuando ya éramos ahí y sube cuerda pues porque batecoto se cuando no se tú se te iban va con andas ahí va y no otro sata sube pero por sutilmente ellos capamos de su cuál el Mesías suficiente con que saber que él es el Mesías para saber tener la respuesta algo se canta el lío yes a mí a veces y hay comentarios ahí si el Mesías le respondía que él era más grande que esto, entonces estaría confirmando que él es el hijo de Elohim, el Hamashiach. Vean que te ya explica, veis ahí. Vean concorda. Y título mayor que el profeta Abraham y todos los profetas ellos. La Hamashiach, el Mesías. Ven Elohim. Pero la tema de título. Tú se te y ven va. Bueno. Entonces, si el Mesías respondía que él era mucho más grande que estos profetas, entonces estaría confirmando que él es el hijo de Elohim, el Hamashiach, título mayor que el profeta Abraham y todos los profetas, incluyendo Moisés y yo ya. Que también recibió la Torah, ley, estatuto, mandamiento de Yahweh por mano de ángeles. ¿Cuál fue la respuesta del Mesías? Ver 8:54. Bueno, vayan de comentario. Entonces, esa cabeza de hueve ahí, ojo allá. Y no sube cueras allá la etucha, obviamente que él estaba confirmando que realmente era el Mesías. Y si él decía que no, nada que ver, sea entonces él estaría negando que él es el Mesías. Allá examina la respuesta 8:54, vamos a oír la respuesta.
Yahoshua respondió y Abe Bimbe. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Elohim. Mai miet termina ya. Senda emo ahí se yehela se emba ewa subeja. Se la se motushata abejo shakata beme la se mabago el Padre. Pepe ya hina vende Elohim. Bárbaro, Pepe otro saite. Ahí Pepe ya y paitema yo recuerdo. Ahí le está diciendo que él es el hijo del. Ay, mira la ñana anduja. Ahí le está diciendo, yo soy el Hamashia, el hijo del Todopoderoso, porque para Pepe ya vende tu baja, para ahí no para eso voy a puso cuál la respuesta. Que arandú, o de colocar para llevar más yo. Bueno. Transliteración 854. Si yo me engrandezco a mí mismo como tal, mi proclamación no tendría validez, pero es el Padre mismo quien me da esa superioridad sobre Abraham y los profetas. Ay, juele de esa. El mismo que ustedes llaman nuestro Elohim me dio esa gloria, o sea, esa grandeza. Entonces va, él entiende que era el Mesías y paitemos la transliterado ve entender paitemos hoy. Si yo me engrandezco a mí mismo como tal, mi proclamación no tendría validez, a transliterado, pero es el Padre mismo quien me da esa superioridad. O sea que el que él sea Mesías. No, es que él se autoproclamó. Es cuando ahora es ente y ye. Pues eso cuando pero muy bastante yo el poder divino del Mesías. Muy teo y uina. La eina se añemo Mesías. Porque Pepe ya penderuja el Todopoderoso, upeago la ceruja, upeago se la embotuzaja, upeago se la sacata meme se más vaina. Y sí, y quizás se estaba refiriendo a todos los milagros que él iba a seguir haciendo, a la iñemanoja, a la iyico belle, pero aún así, es más meme, con a judíos no lo veíamos allí, algunos lo veíamos, pero no todos. Entre los pobasuchos, pero entre la gente común y sencilla, este estilo lo veía. Por su palabra de hoy ya este ya muy novia. Bueno. Entonces va el orden de cada peaco 854. Desde 53, verso 53 a 54. Va el resumen. Que Mesías y su escuela que es la hijo de Elohim, el Mashiach, el Hamashiach, ungido con el poder del Padre, o sea, con el Espíritu de Santidad del Espíritu Santo. Sheha eupea. Puedo salvar para rescate, pero que iba a cumplir esas promesas de unificación del pueblo, pero que se iba a dar en etapas. Era mi judío y al toque para una vez ya analizar que era mi judío era ndoro bien sube porque era no me ya popaite una vez te 3 años y ve bota para morir acuerdo ya popala o ya pota periodo milenial ventero del Mashiach ya apurado no hay nada. Bueno, tratando de explicar entonces estas preguntas. Muy bien. A ver, mañana ya voy a Villimina, a ver, está revisando ni anga hacer alguna pregunta y anga a ya. Bueno. Si el padre va, no, ¿para que te responde? Yo pejenduri hoy quiera muajina. La pejendura moguriña de audio arewe guarema esa tabaimba esa para el padre me es testimonio. Hoy por uno Juan el Bautista, oye bautizado guarema Mashiach o sunu y cobetiñe aparece paloma. Este te digo la testimonio al padre coge paisarismo esa acá y va a seguir mostrando. Pero no va a lo incrédulo. Con ave no, con es más BM, no. Ellos no creyeron. No creyeron.
eh, pagaron para que se y me yo digo la pagas y la oye es mala y cuerpo oñe monda hasta hoy en la Biblia bueno cuando se escribió eso y un poco de tiempo ve la un poco correcto y hasta hoy desde que se escribió la Biblia hasta hoy dicen que muchos ortodoxos judíos dicen que el cuerpo del Mesías ellos no creen que él haya resucitado oye monda y le tienen como un buen profeta, un buen orador, ya, un hombre, pero no creen que él haya sido. El cuerpo oye monda pues, cuando desaparece. Pero si es que se robó, va él entonces no recupera y va ese vio, nunca se recuperó ese cuerpo, porque realmente resucitó. Hay una historia, ese no está en la Biblia. La policía secreta romana o interesario de pedaco caso porque o atentaba contra el emperador que se creía que era el emperador y es la diosa Jamba esa vio la peteño o manoja o cobellita cosa no se vio nunca al menos entre los romanos ella nunca cuántos emperadores morían y no pues está hueve japeabe oye declarar oye el rey de los judíos ja o manoja y hoy cobelle jango y poderoso y teita ja va chico va chagua reino tapea entonces salió la orden del emperador que se tenía que encontrar ese cuerpo Pechape topañan de ¿por qué? Porque los judíos informaron que ese se robó nomás. Y ella pues señor emperador, vea coño montante la. Entonces pe topañan de. O sea, evidencia. Va ahí con la cuerpo, se tenía que encontrar. Y se le designó a un oficial romano. Está investigada, creo que al final terminó él creyendo también porque durante el transcurso de la investigación nos están o enduja o poco y corazones y al final no topáis la cuerpos allá o declarar esto es una historia no ni la Biblia ni pecar la Biblia se saben esa bajera la historia como declara pala o perseguirla o investiga acá o paga acá mi conocido de los discípulos hoy por la artimaña de la policía secreta investigación secreta de Roma de los romanos en ese tiempo no encontró no declara pa torturado y también y güey al final se convenció de que realmente el Mesías no se robó y de que realmente murió y resucitó. Porque con tiene experiencia, hija. Esa pero justificada. Esa justificada porque al final ella o cree más, hija. Oye, muy vamos a contra verla mi otro, la emperador, ve allá. Señor emperador y cuando va cierto por ahí resucita por machura otra vez ahí luego investigar un curia con angandeña convertible y entonces como aparecer de más y cuerpo la más o menos hoy yo va lento la rasgo del Mesías porque ellos conocían en ese tiempo y antes no llegué a describir y allá y lastimosamente en esa historia no se describe el rasgo físico del Mesías. Pero dice que el muerto que encontraron tenía el rasgo físico, aunque ya estaba en Guayipalendo más mejor todavía EUPA porque upesa la testigo cuera o esa caso de cuera na amejina. Ahora hay la informe al emperador pero los sacerdotes judíos sabían que eso no era el cuerpo pero aceptáis la mentira a ellos
Entonces, nunca se encontró el cuerpo de Mesías realmente. Si hay historia por ahí de que se encontró, no. Ese es un cuerpo falsificado para engañar al emperador, porque si no, hipucuta el problema. Pero realmente no se encontró el cuerpo del Mesías. Está yeca. Ni los judíos pudieron presentar evidencia. Operar en gola, oye, yo le sube cuerdas cuando hay pues ya pota. Oño mi, peje. Oño mi, oño tío, no, ve topan, ve una oña evidencia, la oma no va a ser. Entonces, muy en acción, la propio Roma, muy la y ya muy hecho pongo la y mejor policía, mejor soldado, mejor equipo allá de investigaciones. La FBI cuera en aquel tiempo, oye, convertía, convertí yo, oye, cuati cuerpo da ella. Sí, porque antes se embalsamaba el cuerpo. Acuérdense que al Mesías le embalsamaron. Para vender la 2 o 3 días ponían ahí para tema de golpe en la cuerpo. Entonces, pero ya oñen ahí me lo topó en Guarejibi. Entonces, y yo guaja lento, según la rasgo físico, pero no se describió el rasgo físico. Según la fisionomía, el rasgo yo guaja lento la Mesías ver la otopa y entonces, Orajao presenta como evidencia, pues los judíos, los sacerdotes judíos sabían que ese no era, pero echan de mopa. Entonces, acuerdan y confirmar la mentira ahí. Si no topamos ahí, y pucuda, yucatas y cuello, torturatas, los emperadores de ese tiempo, no es así, pues si changa. Bueno. Hay que seguimos un poco de historia. Bueno, abrí con mi 53 Beñimena. Este 54, creo que es la última transliteración 54. Sí. 54 la última transliteración de niña camota versículo normalmente 54 1 2 3 o sea íbamos butaña de un capítulo después había 4 versículos capaz con él que lleve opa y quedan 9. Bueno ya puta nada con ella por poco te dice yo vamos ya pues que tener poco su día ahora mamá boñea PM Penaguino Pastor Remiro Vázquez estaba coronel Bogado Departamento de Itapuá y de programa Geraldina. Adorado hermano, fuera. Shalom, hasta mañana. Bendiciones, mante.